El día de hoy les voy a hablar acerca de la estenosis uretral adquirida. Antes de iniciar con el tema, vamos a hablar acerca de la uretra. En este caso vamos a hablar de la uretra masculina. Esta se extiende desde el cuello vesical hasta el meato uretral. La longitud va a depender de la edad y también del tamaño del pene. El diámetro vamos a ver que es mayor en los segmentos prostático, vulvar y en la fosa navicular, alcanzando así unos 9 milímetros durante la micción. En las divisiones en el diafragma urogenital, en el plano que se encuentra en el músculo aponeurótico del periné, va a dividir a la uretra en uretra posterior, la que se encuentra próxima a este, y la uretra anterior, que se encuentra distal al mismo. La uretra posterior va desde el cuello vesical hasta el diafragma urogenital y su longitud va a alcanzar unos 4 centímetros y va a subdividirse en preprostática, la cual va desde el cuello vesical hasta la glándula prostática y mide aproximadamente 1 centímetro de longitud. A este nivel se localizan las glándulas periuretrales y el mecanismo del esfínter interno. La prostática va a darse entre el esfínter interno y el esfínter externo. Este va a atravesar la próstata y su longitud aproximadamente es de 3 a 4 centímetros. Los conductos eyaculadores desembocan a este nivel a ambos lados del verum montanum. Otra porción va a ser la membranosa, la cual se extiende entre el ápex prostático y el cuerpo esponjoso proximal. La uretra membranosa va a ser el único segmento uretral que no está protegido por el tejido esponjoso o el parénquima prostático y por lo tanto es el más vulnerable frente a los traumas externos. Este va a atravesar el diafragma urogenital en su parte anterior y va a tener una longitud aproximada de 1.5 a 2 centímetros. En la uretra anterior vamos a ver que está formada por la parte vulvar, la parte peneana, la fosa navicular y el meato uretral. La parte vulvar va a darse desde el diafragma urogenital hasta la unión peno-escrotal. A este nivel va a desembocar las glándulas vulvouretrales o las de Cooper. En la peneana vamos a ver que es de la unión peno-escrotal hasta la fosa navicular. La fosa navicular va a atravesar la parte del glande hasta el meato uretral y la meato uretral va a verse localizada en el extremo distal del pene, que es la salida de la uretra al exterior y su localización anatómica normal es parte de la media apical del glande. La uretra femenina tiene una longitud aproximada de entre 3 y 5 centímetros. El diafragma urogenital divide la uretra en segmento posterior, anterior a este, y segmento anterior, distal a este. El segmento posterior va a ser el tercio proximal y el medio, y el segmento anterior el tercio distal. Como vemos en el cuadrito, podemos observar las diferencias entre la uretra masculina y la uretra femenina, teniendo 18 centímetros en la masculina y en la femenina 4 centímetros. En el segmento anterior de la uretra masculina vamos a ver que tiene de 13 a 14 centímetros y la uretra posterior de 4 a 5 centímetros, mientras que en la uretra femenina el segmento proximal va a ser de 2 a 3 centímetros y el segmento distal de 1 a 1.5 centímetros. La estenosis uretral es la reducción de la luz de la uretra secundaria a la formación de cicatrices o fibrosis. Esta estrechez de la uretra va a ser el resultado de la interrupción de su epitelio. Esto va a producir una exposición del tejido esponjoso que al contactar con la orina va a reaccionar con una inflamación y una formación de espongiofibrosis. Estos cambios van a ser más notables cuando se produce en el tejido conectivo, que se encuentra situado debajo del epitelio, donde se observa una alteración cualitativa en las fibras de colágeno. Va a tener una clasificación según su causa, la cual puede ser congénita o adquirida según su duración, puede ser aguda o crónica, según su grado, va a ser parcial o completa y según la ubicación, si va a ser superior o inferior. El día de hoy solo me voy a centrar acerca de la estenosis uretral adquirida, la cual tiene unas causas que pueden ser primarias dadas en las vías urinarias mismas o secundarias por lesiones retroperitoneales que invaden o comprimen la uretra. Vamos a encontrar la etiología de estas que pueden ser de diferentes causas. Puede ser idiopática o desconocida, traumática, luego de presentar algunos traumas o lesiones pélvicas, iatrogénica, luego de sondajes vesicales, procedimientos quirúrgicos o citoscopías en las que vamos a tener una posible estenosis uretral en los pacientes. Postinfección, que puede ser luego de haber padecido alguna enfermedad de transmisión sexual como la gonorrea o la clamidia, o de tipo inflamatoria cuando padece algún trastorno como el líquen escleroso. En la fisiopatología vamos a ver que inicia con una dilatación de la uretra
cerca del lugar donde se formó la estenosis. Esta pared de la uretra puede llegar a ser tan fina que puede formar algunos divertículos. Incluso puede haber extravasaciones de orina que también puede formar una dilatación en los conductos prostáticos debido a la cercanía entre la próstata y la uretra, y puede complicar en este tipo de pacientes ya que puede haber abscesos periuretrales. En esta imagen podemos observar los grados de estenosis. En la imagen A podemos observar un pequeño pliegue de mucosa de la uretra, pero no causa mínimos problemas. En la imagen B podemos ya ver que este paciente, después de haber tenido alguna causa, ya sea inflamatoria, infecciosa, empieza a verse como el pliegue de la mucosa ya empieza a pegarse el un lado con el otro lado. Vamos a ver que esto ya va avanzando y puede ya formar una fibrosis que tiene en forma de iris, la cual se va a denominar así, y que va abarcando un poco más en la uretra y se va estenosando. En la imagen C hay un leve compromiso ya del cuerpo esponjoso, mientras que en la D ya hay un compromiso total del mismo, por lo que se denominará espongiofibrosis, y vemos una posible extravasación de la orina en el compromiso total de este tejido. Entre los síntomas comunes en estos pacientes va a ser la dificultad para iniciar la micción, la menor fuerza y el tamaño del chorro urinario, el goteo terminal después de la micción, la hematuria y disuria, y también puede haber la presencia de orina turbia cuando se trata de un proceso infeccioso en las vías urinarias. Entre los signos vamos a ver que son característicos, es la induración, que entonces la vamos a poder palpar, una distensión vesical, que también puede ser palpable y puede deberse a una retención crónica de orina debido a la misma obstrucción que presenta en la uretra. Puede haber también un divertículo uretral, fístulas de extravasaciones de orina, y según la etiología vamos a encontrar, por ejemplo, manchas de líquen escleroso o algún hematoma cuando se trata de algún traumatismo que causó la enfermedad. Para el diagnóstico va a ser importante que realicemos en nuestro paciente una buena anamnesis o una buena historia clínica. Entre los datos de la anamnesis vamos a tener muy en cuenta el género, debido a que ahí existe más incidencia en el sexo masculino. Entre la edad, también es posible que nosotros confundamos con otra patología como puede ser la hiperplasia prostática benigna, debido a que se da por la edad a veces en adultos mayores. También debemos averiguar las posibles causas que puede tener nuestro paciente, como por ejemplo un traumatismo, o si se ha sometido a algún procedimiento como algún sondaje. También si ha padecido alguna enfermedad de transmisión sexual, que es importante también conocer. La cronología de los síntomas también es importante, debido a que no es lo mismo tener síntomas agudos como luego de un trauma, o si padece síntomas crónicos luego de alguna enfermedad de transmisión sexual o de algún proceso inflamatorio. En el examen físico vamos a encontrar algunos signos característicos según la etiología, donde podemos buscar si existe alguna fibrosis en la uretra o lesiones dermáticas, o también hematomas si se ha tratado de algún traumatismo. Para un buen diagnóstico también tenemos que realizar los exámenes complementarios pertinentes. El primero y el que se prefiere va a ser la uretrocistografía, ya sea retrógrada y miccional. En la fase retrógrada lo que vamos a realizarle al paciente es inyectarle un contraste por la uretra, con la cual vamos a empezar a tomar una serie de radiografías para luego pasar a la fase miccional, en la que vemos cómo comienza el paciente a orinar y vemos en dónde se encuentra la estenosis. Otro examen es la flujometría, que es la cantidad de orina que se expulsa en una cantidad de tiempo en nuestros pacientes. Y vamos a notar que si existe una disminución de la orina, podría ser por una estenosis. Otro examen es la uretroscopía, en la cual se va a colocar un cistoscopio mediante la uretra, en donde vamos a ver endoscópicamente los grados de estenosis, y también podemos llegar a clasificar. La ecografía uretral también es otro examen en el que vamos a poder ver la espongiofibrosis que existe en la uretra. También otro examen es la resonancia magnética, en el que es de baja utilidad,
debido a que se utiliza más en pacientes con trauma pélvico o si existe alguna complicación como las fístulas. Vamos a ver también que existen algún tipo de complicaciones, las cuales va a ser la principal, con un 85% va a ser la vejiga trabeculada o engrosada, debido a que el paciente provoca mayor resistencia o fuerza al expulsar la orina, entonces esta se comienza a trabecular y engrosar. Otra complicación es la retención aguda de orina, la prostatitis, hidronefrosis, abscesos periureterales, la formación de cálculos en la vejiga y en la uretra, siendo esta la complicación menos frecuente. Para el tratamiento es importante valorar la longitud y el grado de la estenosis, la localización, la etiología, las cirugías previas sobre la estenosis y la edad del paciente para poder determinar qué tipo de tratamiento vamos a realizar en ello. Para el tratamiento es importante valorar la longitud y grado de estenosis, la localización donde está la patología, la etiología, las cirugías previas sobre la estenosis y la edad del paciente, para poder así llegar al tratamiento adecuado según nuestro paciente. Entonces van a existir 3 tipos de procedimientos. El primer procedimiento va a ser las dilataciones uretrales periódicas. Esta va a ser una técnica ambulatoria que precisa la visita periódica de pacientes en el que vamos a introducir este tipo de dilatadores para que puedan orinar durante 30 a 45 días, en el que vamos a pedir al paciente que vuelva a la consulta. La uretrotomía interna va a ser una técnica, en cambio, endoscópica, en la que vamos a sacar y vamos a liberar el tejido cicatrizal que está provocando esta fibrosis, para luego que haya una curación por segunda intención. Vamos a tener algunas complicaciones al realizar este procedimiento, las cuales puede haber una recurrencia muy alta de un 80% de los casos, y también puede haber una uterorragia. Vamos a tener otro procedimiento que es la uretroplastía, que esta va a ser una cirugía abierta en la que vamos a diseccionar la estenosis y a reconstruir la luz ureteral sin este grado de estenosis. Entonces nosotros vamos a ver que aquí se ofrece para los hombres que presentan una estenosis larga que involucran hasta la parte de la uretra posterior. Como observamos en el diagrama que se encuentra al lado de la derecha, vamos a hablar acerca de la estrechez ureteral, en este caso de la uretra vulvar, para saber el tratamiento adecuado en estos pacientes. Vamos a ver que si presenta menor a 1 centímetro, nosotros vamos a realizar una uretrotomía endoscópica. Si presenta recidivas múltiples, nosotros vamos a realizar una uretroplastía, mientras que si es solo una recidiva, vamos a volver a realizar una uretrotomía endoscópica. Si el tamaño de la estenosis aumentó de 1 a 1.5 centímetros, vamos a determinar si la fibrosis es leve o la fibrosis es moderada o severa. Si es leve, vamos a realizar una uretrotomía endoscópica, mientras que si es moderada o severa, vamos a realizar una uretroplastía. Si es mayor a 1.5 centímetros, directamente nosotros vamos a realizar una uretroplastía. Si los dolores aumentan, en este caso a más de 2, vamos a realizar otros procedimientos. Si la estenosis es menor a 2 centímetros, vamos a realizar una reconstrucción. Si es mayor a 2.5 centímetros, una sustitución, ya sea por un injerto de la mucosa oral o por un colgajo de prepucio. Estos procedimientos van a tener problemas de múltiples fracasos, y vamos a tener que va a ser reconstruido en etapas y por varias veces, por lo cual se recomienda no llegar a este punto de estenosis y diagnosticar a tiempo a nuestros pacientes. Muchas gracias por la atención.